Buenos días, sean todos bienvenidos a otra edición más de Aire Comprimido. En este caso seguimos con los documentales y vamos a hablar en esta ocasión de la economía circular. Para eso estamos acá con Gonzalo Laurencena. Te saludo, Gonzalo, ¿cómo estás? Hola Bruno, ¿todo bien? Sí, vamos a hablar de esta economía, que ahora obviamente con el informe vamos a ver de qué se trata, que pareciera que le falta un poco de desarrollo, pero hay mucho por conocer. Bueno, sí, y cuando hablamos también de economía circular, y para eso ya vamos a estar presentando el informe que hizo Iván, básicamente lo que dice es un uso eficiente de los recursos y también buscar, en este caso, no solo reciclar, sino tratar de economizar lo máximo posible para reducir lo que es el daño ecológico, pero para eso ya tenemos el informe que preparó Iván, nuestro compañero, así que vamos a compartirlo. La economía circular es un nuevo modelo de producción y consumo que garantiza un crecimiento sostenible en el tiempo. Con la economía circular promovemos la optimización de recursos, la reducción en el consumo de materias primas y el aprovechamiento de los residuos, reciclándolos o dándoles una nueva vida para convertirlos en nuevos productos. El objetivo de la economía circular es, por tanto, aprovechar al máximo los recursos materiales de los que disponemos alargando el ciclo de vida de los productos. La idea surge de imitar a la naturaleza, donde todo tiene valor y todo se aprovecha, donde los residuos se convierten en un nuevo recurso. Así se logra mantener el equilibrio entre el progreso y la sostenibilidad. ¿Qué beneficios tiene la economía circular? Protege al medio ambiente, reduce las emisiones, minimiza el consumo de recursos naturales y disminuye la generación de residuos. Beneficia a la economía local. Puede beneficiar la economía local al fomentar modelos de producción basados en la reutilización de residuos cercanos como materia prima. Fomenta el empleo. Estimula el desarrollo de un nuevo modelo industrial más innovador y competitivo, así como mayor crecimiento económico y más empleo. Favorece la independencia de recursos. La reutilización de recursos locales puede favorecer una menor dependencia de la importancia de materias primas. ¿Cuáles son los principios de la economía circular? Casi todos conocemos la regla de las 3 Rs, esenciales para el desarrollo sostenible y conservar el equilibrio ambiental. Reducir, reutilizar y reciclar, es decir, lo que se obtiene de la naturaleza vuelve a ella al agotar su vida útil, de una manera cíclica y respetuosa con el entorno. Pero, ¿sabías que hay otras 4 reglas? Estas 7 R son los pasos necesarios para alcanzar una economía circular. Rediseñar. Pensar y diseñar los productos de modo que su proceso de fabricación consuma menos materia prima, se alargue su vida útil y genere menos residuos. De este modo se incrementa el cuidado del medio ambiente. Reducir. Cambiar nuestros hábitos de consumo hacia un modelo más sostenible. Si reducimos el consumo, se evita la generación de residuos, el gasto de materias primas y por lo tanto se reduce el impacto en el medio ambiente. Reutilizar, usándolos de nuevo o dando otra utilidad a los productos, alargamos su vida útil. Reparar. Hasta ahora, cuando un producto se estropea, tendíamos a reemplazarlo. Sin embargo, repararlo no solo es más económico, sino que evita que el uso de nuevas materias primas, ahorra energía y no genera residuos al medio ambiente. Renovar, actualizar objetos antiguos para que se puedan volver a utilizar como vintage, como por ejemplo los muebles. Reciclar, promover las mejoras prácticas en la gestión de los residuos y utilizar aquellos que sea posible como materia prima para la fabricación de nuevos productos. Recuperar, dar nuevo uso a productos que se van a desechar, como por ejemplo utilizar las botellas de plástico para crear sistemas de riego, maceteros o comederos de aves. Esta es la manera que nosotros queremos introducirlos a la economía circular para que sea mejor entender este programa. Y ahí veíamos el informe que preparó Iván, muy bueno para charlar sobre este tema. Y bueno, también Gonzalo, entonces vos tenés información de lo que ocurre acá en la ciudad de Mar del Plata relacionado a esto, ¿no? Sí, porque como veíamos que el informe explica que el objetivo es justamente reducir la cantidad de basura, acá en Mar del Plata lo que ocurre es justamente con el predio de disposición final de residuos, donde a partir de un trabajo que lleva adelante desde hace varios meses la Universidad de Mar del Plata, específicamente lo que es la Facultad de Ciencias Económicas, ya se realizó la semana pasada la 4ª jornada de recolección de residuos, donde viene teniendo un gran éxito porque se recolectaron más de 5 toneladas de estos residuos, con lo cual estamos hablando de un número muy importante y teniendo en cuenta que fue la 4ª jornada, ya van más de 20 toneladas en total que se juntan a partir del trabajo
que lleva adelante, por ejemplo, Fernando Graña, coordinándolo, que es el vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas, donde, como decía, en la última jornada se recolectaron 8 toneladas, en la anteúltima, perdón, en la última más de 5, y trabajan en lo que es la comunicación que lleva adelante en la universidad, donde manifiestan que en Argentina por año se generan más de 500.000 de toneladas de residuos, pero bueno, este es un aporte importante teniendo en cuenta que cada persona genera 10 kilos por año de toneladas de residuos, un 25% más que hace 2 años, con lo cual la situación llamativamente es un poco más grave en lo que tiene que ver con estos residuos si se desechan de la manera que no corresponde. Y el promedio de Argentina está por arriba de América del Sur, con lo cual a partir de este diagnóstico hacen este trabajo en la Universidad Nacional del Mar del Plata, en la jornada que fue la semana pasada, donde buscan recolectar residuos, no pilas ni toner, pero sí todo otro tipo de residuos como pueden ser computadoras, CPUs y demás. Y bueno, señalaban que fue un gran éxito a partir de este trabajo que se hizo en Funes, Casi San Lorenzo. Sí, Gonzalo, y muy bien lo que vos marcás, porque también estas iniciativas tienen que surgir también en este caso de la universidad, por ejemplo, o de los sectores, en este caso también del Estado, porque es un tema que no está muy instalado quizá en la sociedad, pero que se viene ya mucho, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, ya se está poniendo muy de moda y que tiene que ver con justamente esto de hacer justamente circular todo tipo de cosas para darle otro uso y pensar también por ejemplo, si damos algunos datos, tenemos que decir que se puede reducir un 70% las emisiones de carbono para el año 2030 si se pone en la economía circular, digamos, alrededor del mundo. También se puede generar empleo buscando también la eficiencia en los recursos y añadir $1 billón de dólares a la economía para 2025 con 100.000 trabajos, es decir, algo que permitiría cuidar el medio ambiente, pero también le permitiría a la gente en este caso generar empleo y bueno, buscar nuevas alternativas, ¿no? Que siempre se van a tener que ir reinventando. Pero bueno, no sé si tenés algo más para agregar. Sí, Bruno, a propósito de esto del billón de dólares que se generaría, es un número muy impactante y que también algunas consultoras privadas estiman que en Europa, en el mercado textil solamente, con este reciclaje positivo que se haría, son 7.000 millones de euros más para la economía, del 20% como máximo que se puede reciclar en Europa por año, teniendo en cuenta que actualmente menos del 1% se está haciendo este trabajo de economía circular, con lo cual queda mucho para trabajar y por eso, por ejemplo, en 2015 la Comisión Europea aprobó una serie de metas, se trata de un plan de acción de 45, donde en el caso de España, por ejemplo, hace 2 años se aprobó la estrategia circular que le dicen justamente para el 2030, donde tienen ciertos objetivos que igualmente después hay que ver cómo se cumplen, pero que tienen que ver con la reducción de los materiales no reciclables y distintos residuos. Y bien, habiendo dicho esto, en el próximo bloque también recordemos vamos a ir con la entrevista, pero ahora nosotros nos vamos a un corte y ya regresamos. Y regresamos de este primer bloque para iniciar justamente esta segunda sección de este programa. Y para ello estoy acá con Bautista Bruno, te saludo, ¿cómo estás? Buen día, Bruno, para vos y para todos los televidentes. Y nada, traer la mejor información acerca de esta nueva economía circular que se está implementando en el país. Y para ello justamente tenemos a esta investigadora del CONICET, quien hicimos una entrevista y así que vamos a compartirla. Y bueno, teníamos como tema de investigación la economía circular justamente. Y entre tantas estábamos viendo que el reuso también de la levadura, en este caso de la cerveza, y investigando un poco aparecía tu nombre como investigación. Y bueno, te queríamos consultar por tus trabajos justamente con la levadura y en este caso la cerveza. ¿Cuál sería el tema de trabajo y cómo llegaste ahí? Mirá, en realidad yo en la facultad... además soy docente de bromatología, microbiología de los alimentos, o sea, del área de los alimentos. Y hay una investigación en el área de sanidad apícola, o sea, cosas diferentes, pero que, bueno, se fueron uniendo de alguna manera. Trabajo con la mayoría son biólogos, y yo, como les contaba, yo soy química, así que soy una mezcla un poquito de todo.
Y bueno, una vez, hace unos años, ya varios años, me convocaron como docente responsable del área de alimentos de la Facultad de Exactas para que lo representara a la facultad ante la Cámara de Cerveceros. Bueno, así comenzó a generarse, digamos, un vínculo entre la industria cervecera y un área de vacancia, digamos, no había gente que les brindara servicios, por ejemplo, de determinación de IBU, que es amargor en cerveza, de CRM, que es color en cerveza, de FAN en mosto, que es los aminoácidos que tienen para que la producción se produzca bien, y análisis de levaduras, por ejemplo. Entonces, bueno, se fue generando un aprendizaje mutuo en el cual, bueno, yo por servicio de transferencia que brindamos en la facultad y desde el CONICET, empezamos a darles estas cosas, estos servicios de determinación de color, amargor. Bueno, se generó por suerte un buen vínculo con la industria cervecera, con varias cervecerías de Mar del Plata venimos trabajando, y hay dos grandes subproductos de la elaboración de cerveza artesanal. Perdón, voy a silenciar Hay dos grandes productos de elaboración de cerveza artesanal, que son, uno las levaduras y otro el bagazo. Que en realidad... Eso sería lo que queda del resto, ¿no? ¿Estoy bien? Claro, exacto. O sea, en la elaboración de cerveza participan 4 pilares, que son la malta es la cebada malteada, el agua, la levadura y el lúpulo. El lúpulo era el amargor y el aroma, el agua, bueno, es el vehículo, la malta le va a dar también sabor, pero también el color a la cerveza, y la levadura. Y la levadura es un microorganismo muy interesante porque, bueno, es el que le va a dar también cierto perfil a la cerveza, ¿no? En general las cervecerías usan una levadura bastante tranquila, por decirlo de alguna manera, que no le aporta demasiado aroma a la cerveza final, al producto final, pero bueno, es un microorganismo muy versátil y depende de la levadura que utilices, también le puede dar cierto perfil a esa cerveza que vos obtengas. Bueno, se producen acá ustedes en Mar del Plata, saben que hay un montón de cervecerías artesanales, hay un montón de elaboración de cerveza artesanal, afortunadamente, pero también hay mucho subproductos, es decir, cosas que ya no se utilizan de ese proceso de elaboración de cerveza. Que como les decía, son las levaduras y el bagazo. Entonces, dentro de las líneas de investigación y mezclando un poco lo de las abejas y mezclando un poco lo de docencia, empezamos a hacer análisis de esas levaduras y ese bagazo, análisis físico-químico, microbiológico, para ver qué bondades tenían, o sea, qué contenido de aminoácidos tenían, proteínas, hidratos de carbono, o sea, cuáles eran las propiedades que tenían. Y bueno, no nos asombramos tanto porque lo suponíamos, pero que tienen mucha calidad nutricional, ¿sí? Porque, por ejemplo, el bagazo es principalmente fibra e hidrato de carbono, pero tiene gran cantidad de proteínas también. Y las levaduras, básicamente, son un cúmulo de proteínas, aminoácidos. Entonces, ¿cómo poder usarlos, ¿no? O sea, para que no sean un descarte, y que se desechen, por decirlo de alguna manera. Entonces... Claro, acá entra en juego la economía circular. Acá entra en juego la economía circular. Entonces, son diferentes cosas que se fueron uniendo, entonces dijimos, bueno, a ver, ¿en qué lo podemos usar? Como yo tengo un grupo de investigación en lo que tiene que ver con apicultura, digamos, con abejas, dijimos, bueno, vamos a utilizarlo como suplemento nutricional. Entonces, tanto con el bagazo como con la levadura separadamente, alimentamos larvas, alimentamos abejas, o sea, primero, como les decía, le hacemos el análisis y, por ejemplo, las levaduras, del análisis de aminoácidos vemos que prácticamente tiene los mismos aminoácidos y casi en cantidades similares a las que tiene el polen. Entonces, las levaduras nos sirven como sustituto del polen, ahora que hay tanta poca diversidad floral, entonces las abejas les podría venir bien. Entonces, tenemos unas líneas de investigación en la cual las levaduras de su producto, elaboración de cerveza artesanal, se alimentan larvas, abejas, ¿sí? Y se mide la supervivencia, cómo ellas responden, es decir, realmente les sirve y les suple lo que tiene que ver al contenido de polen.
De la misma manera con el bagazo. El bagazo lo mismo, analizamos las proteínas, hidratos de carbono, y también se lo agregamos en tortitas, como si fuesen unos alfajorcitos, en las colmenas y también en ensayos in vitro, para probar cómo reaccionaban las abejas y medir su supervivencia frente a estos dos subproductos que se reutilizan. Entonces ahí empieza un poquito la economía circular. Para que, decime. Para que la gente entienda por ahí, ¿el bagazo y la levadura están juntos en una materia y ustedes lo tienen que separar, o después en el proceso de la cervecería están separados ya? Están separados. Mira, yo no quiero sacarles mucho tiempo, yo no tengo el problema, yo les voy explicando, ustedes cualquier cosa me frenan. Cuando uno hace una cerveza, vos lo que haces es poner la cebada malteada y le agregás agua, ¿sí? Haces un jugo, por decirlo de una manera, un jugo de color oscuro, ¿sí? Y le sacás todos esos azúcares a la cebada, ¿está bien? Sí. Esos azúcares, vos después, como por decirlo burdamente, como que lo colás y te quedás con el jugo, y te quedan los granos a los cuales vos le sacaste el jugo. Esos granos que ya no se utilizan es el bagazo, ¿de acuerdo? Entonces vos sacaste esa solución azucarada, y por un lado te quedaste con el bagazo. La solución azucarada es la que se hierve, se le agrega lúpulo en diferentes etapas de esa cocción. ¿Para qué se hierve? Para que se esterilice ese jugo azucarado, ¿está bien? Ese jugo azucarado básicamente tiene azúcares que las levaduras después van a utilizar para fermentar. Entonces, por un lado entonces te queda el bagazo como un residuo separado, ¿sí? Ya te lo sacaste prácticamente en la primera parte del proceso, y después lo que haces es ese jugo que se hierve, que se cocina durante una hora, al que se le agrega lúpulo en diferentes etapas para que le dé amargor y sabor, se lo enfría rápidamente. ¿Para qué se lo enfría? Para que cuando uno inocule la levadura, esa levadura no se te muera, si no se muere quemada, ¿sí? No. Entonces, se enfría rápidamente y se agrega la levadura. Vos eso lo dejás fermentando 7 días, y después, en general, en las fábricas se utilizan unos recipientes cónicos, ¿sí? Unos fermentadores cónicos, en los cuales la levadura te va quedando en la parte de abajo del cono, ¿sí? Entonces, esa levadura después se saca, digamos, ese mosto fermentado, ¿sí? Que pasaron 7 días, se generó etanol y dióxido de carbono, o sea que ya tenés una bebida medianamente alcohólica y con burbujitas, y después lo dejás macerando una semana más. Entonces ahí, ya por un lado tenías el bagazo, y por otro lado, entonces acá tenés el descarte o el subproducto, que es de las levaduras. Las cervecerías en general esa levadura la reutilizan, es decir, hacen algunas pruebas de viabilidad para ver si esa levadura está buena, si les alcanza para hacer un nuevo batch, y entonces esa levadura se puede reutilizar. Se utiliza varias veces hasta que finalmente la levadura ya no tiene la misma viabilidad o la misma fortaleza para fermentar, entonces ahí se las descarta. Entonces, algunas cervecerías juntan el bagazo y la levadura, algunas, pero la mayoría, como te digo, son procesos separados. El bagazo se separa el día que haces la cocción y la levadura la tenés 7 días más, ¿entiendes? Y después la podés descartar o reutilizar. Y ahí es y ahí cómo llegan a que puedan panificar con esas obras, cómo llega a ese proceso, o bien, cómo surge esa idea. Bien, la idea surge por otro lado en realidad. Como les decía, yo tenía, digamos, tengo lo que tiene que ver con docencia en alimentos, en área de alimentos, y decíamos, miren todo lo que analizamos de levadura y bagazo y qué bondades nutricionales tienen para solamente darse a las abejas, ¿no? Entonces dijimos, bueno, si tiene todas estas capacidades, se puede utilizar para elaboración el bagazo, no la levadura, se podría también, pero en principio nosotros hemos hecho procesos solamente con bagazo, utilizarlo para elaboración de panificados, ¿sí? Entonces, cuando se descarta, yo coordino con la cervecería a la que voy, se toma en condiciones de esterilidad para que ese bagazo esté en buenas condiciones, que sea acabado el proceso, ¿sí? O sea, no que estuvo unos días ahí, sino que en el momento en el que se generó ese bagazo se retira. Y dijimos, bueno, ¿por qué no hacer algún tipo de panificado? Entonces hicimos panes a base de bagazo,
No, quiero decir, la receta no se usa solamente bagazo, sino que haces bagazo con harina, con levadura, ¿sí? O sea, toda una receta común, nada más que se reemplaza parte de la harina por bagazo, y lo llevamos a comedores, en esa oportunidad lo llevamos a un comedor que se llama Margaritas en Acción. Después se fue divulgando y nos pidieron de otros comedores, entonces, pero de ese comedor, o de en realidad una organización no gubernamental que se llama Sonrisas en Red, con el que estamos ahora trabajando también, nos dice, ¿qué tal si en vez de llevarles el pan, les enseñan a hacer el pan? Entonces fuimos a otro comedor, y no solamente llevamos pan, sino que llevamos bagazo, levadura, harina, aceite, para que ellos en su casa pudieran hacer la receta que nosotros les estábamos enseñando. Ese es un paso gigante. Bueno, y los chicos amasaron con nosotros, o sea, fue una experiencia muy, muy enriquecedora porque se aprende de los dos lados. Entonces, no solamente llevábamos el pan, sino que les enseñábamos a amasar. Después nos dicen, ¿qué tal si organizamos y llevan pan para el Día de las Infancias? Y la verdad que sonaba como pan para el Día de las Infancias. Dijimos, ¿por qué no hacemos barras de cereal? Entonces, con la gente del instituto donde yo trabajo, con IPROSAN, dije, plena pandemia, imagínense la situación, cada uno en sus casas, ¿no? Dijimos, bueno, yo busco el bagazo, lo seco, lo distribuyo, y cada uno de los integrantes del instituto hace las barras de cereal en su casa. Entonces, ¿qué tenían esas barras de cereal? Tenían avena, tenían bagazo, y todo lo que lleva una barrita de cereal que vos le podés agregar aparte, ¿no? Miel, aceite. Hicimos las barritas de cereal y las llevamos a otro comedor, las llevamos nosotros en el instituto, también por intermedio de Sonrisas en Red. Se sigue generando, ¿viste? Se sigue generando como vueltas y la gente te va pidiendo, y hace algunas semanas estuvimos en otro comedor al mediodía, entonces ya no era la merienda, dijimos, bueno, vamos a hacer pizzas. Entonces, ya, a ver, todas las recetas son nutricionalmente apropiadas, se utiliza un subproducto que está comprobado que microbiológicamente está bien. Las recetas las probamos en casa, primero mi familia las prueba, las pruebo yo, a ver si más o menos están ricas, si no están ricas, si nos gusta, si no nos gusta. Y claro, para no crear cualquier cosa tampoco. Claro, exactamente, vamos a aclarar por las dudas, porque o sea, yo no me voy a llevar algo que a mí no me gusta. Entonces, primero la pizza la prueba mi marido, mi nene no, porque no come, pero no come pizza, quiero decir. Y bueno, entonces la probamos. Entonces fuimos a amasar pizzas a otro comedor hace unos días. Que también parte de las mamás que estaban en ese comedor nos ayudaron a amasar, amasamos, comimos las pizzas con los chicos. Esta última vez, para el Día de las Infancias, dijimos otra vez barra de cereal. Bueno, sigamos innovando en lo que tiene que ver con esto de los panificados, de la economía circular. Dijimos, bueno, galletitas de bagazo, o sea, serían como galletitas de avena, ¿sí? Parecidas a las galletitas de avena, pero con bagazo. Entonces, esto tuvo un plus, que fue que nos habían pedido de un taller protegido Querer es Poder, que tiene de chicos con capacidades diferentes, en los cuales nos habían dicho que querían hacer una actividad con nosotros y aprender a hacer alguno de estos productos. La realidad es que la mayoría de los chicos ha hecho cursos de panificados y sin duda sabían más que nosotros, pero bueno, fuimos, creo que hace 2 semanas aproximadamente, al taller, e hicimos galletitas, lo hicimos con los chicos del taller, y esas galletitas fueron llevadas al otro día, para el Día de las Infancias, a un comedor. O sea que parece doblemente circular porque estamos haciendo uso de un subproducto y además estamos generando una actividad en los chicos, y la idea es también ver si se puede generar una actividad en las mamás de los comedores que no tengan trabajo, para que puedan comercializar alguno de esos productos, ¿sí? La idea sería, si todo sigue más o menos como va, que vamos bastante bien encaminados, sería hacer tipo una carta sustentable. O sea, una carta paralela a lo que es la carta de las cervecerías, en la que tengan una carta en la que puedan brindar los panificados, panes, pizzas, nachitos,
en base de su propio subproducto en la cervecería, ¿sí? Entonces, para eso estamos trabajando actualmente, estamos viendo de hacer algún tipo de convenio para que se pueda habilitar un lugar en el que se pueda hacer ese tipo de panificados, que pueda trabajar gente que necesite laburar, o sea, que mamás de comedores, chicos del taller protegido, y generar esto de una economía circular, no solo utilización de un subproducto, sino que además dar trabajo a gente que lo estaría necesitando, ¿no? Claro. Y para otra consulta, desde tu visión, acá en la ciudad de Mar del Plata estábamos viendo que había otros ejemplos también de economía circular, en este caso no de alimentos, sino que también con el ahorro de agua en los lavaderos, por ejemplo, de ropa. Iván, ayúdame, una persona que estaba vendiendo ropa también puede Sí, ser. sí, que vendía ropa también. Bueno, otros ejemplos que no solo simple ayudan a esto de la economía, como se dice, más ecológica, ¿cómo se dice esto? Circular. Más gentil hacia el planeta, sino que también se está haciendo sustentable, como que se está rompiendo esa barrera de no sirve para nada, simplemente para el planeta, no para el bolsillo, pero al mismo tiempo como que hay una renovación también para el bolsillo, justamente. Claro, en realidad es un poco de todo, porque es cuidar el planeta, generar fuentes de trabajo, evitar residuos, evitar cuestiones económicas también, porque en realidad la mayoría de cervecerías retira el bagazo, se lo retira de un chanchero, por ejemplo. Pero si eso se tira, también genera un cúmulo de desperdicio que tampoco está bueno. ¿No Entonces, sirve como compostaje el bagazo? Sirve para compostaje, sí. Una cosa que no les comenté, yo les comenté de la alimentación de abejas, por ejemplo, pero también hemos hecho con levaduras de su producto de elaboración de cerveza artesanal, cultivo hidropónico. Utilizamos las levaduras en lugar de la solución nutritiva de hidroponía. Y no saben qué lindas lechugas que dan. Así que también se puede utilizar como nutriente, hablando de lo que vos decías del compostaje, Iván, ¿no? Porque el compostaje, viste, que es como que se genera toda una microbiota Sí. que después se utiliza para cultivo, ¿no? Tanto hidropónico como cultivo convencional. Y tanto el bagazo como las levaduras sí tienen esas habilidades también que se puede utilizar para el compostaje. Perfecto. Y también en tu visión, en cuanto a tu opinión, ¿vos pensás que tipo la economía circular puede ser algo que se esté empezando a aplicar en largo plazo, que ya es algo que se puede hacer a larga escala, o hay que empezar de a poco con esto, que empezamos con comederos, a darle a comer a los chicos, que también lo hagan los mismos chicos con los panes? ¿Cómo lo ves para un futuro? Yo creo que todo va a ir escalando. Nosotros siempre una de nuestras ideas es ir a paso firme, ¿no? Ir a paso concreto, firme. A veces uno quiere dar un paso más alto y se termina resbalando. Yo creo que va a dar a futuro para generar algo un poco más grande de lo que se está haciendo ahora, que si bien es poco en realidad, porque realmente no es mucho lo que hemos hecho, pero así todo ha tomado bastante relevancia. Yo creo que sí, y viene también como una onda más verde en todos los sentidos, no utilizar antibióticos, utilizar sustancias naturales, reciclaje de productos, economía circular. Yo creo que estamos, por suerte, encaminándonos hacia eso. Yo te quería consultar, ahora que hablamos un poquito de lo que tiene que ver con el futuro, si tienen algún otro proyecto pensado con otra industria así de economía circular, como este ejemplo de la cerveza, el bagazo y la levadura, si tienen algún otro proyecto ya. Mira, con el bagazo estamos haciendo unos ensayos de elaboración de mal llamadas leches vegetales, o sea, en realidad una bebida hídrica a base de bagazo, que podría llegar a ser una leche, como se llama, una leche vegetal, eso respecto de los productos de elaboración de cerveza artesanal. Y después sí, estamos trabajando con algunas empresas, charlando en realidad con unas empresas de Buenos Aires, porque dentro también de las líneas de investigación trabajamos con aceites esenciales. Entonces, como te decía, hay muchas empresas que están intentando hacer un cambio hacia lo natural, y eso ya no tiene tanto que ver con economía circular, pero sí con el cuidado del ambiente. Yo te hago una última también en cuanto a tu opinión.
en lo que vos ves de la gente, ¿no? La gente que te rodea en la sociedad, el conocimiento respecto a economía circular. Nosotros justamente estábamos haciendo los programas, hicimos uno también de radio, y mismo nuestros compañeros decíamos, vamos a hacer un programa sobre economía circular, y ¿qué es eso? Nos decían, ¿Qué es ¿viste? Como que eso? no hay, claro, como que no hay mucho conocimiento, y eso también está bueno para nosotros como para ir enseñando y explicando cosas nuevas. Mira, la realidad que hay términos que se hacen útiles y cancheros de acuerdo a la moda. Entonces, la realidad es que economía circular suena muy bien y muchos proyectos lo ponen porque suena bien y te evalúan mejor, ¿sí? Pero la realidad es que no todos saben lo que es economía circular y Exacto. cómo realmente se aplica, que es reutilizar lo que es un desperdicio, si se quiere. Creo que vamos avanzando a aprender un poquito más de eso y creo que la sociedad también va a empezar. Si nosotros hacemos actividades y cuestiones como para poder enseñar eso, o no sé si enseñarlo, pero mostrarlo, yo creo que vamos encaminando a que la gente también sepa un poquito más lo que es. ¿Crees que del Estado debería haber alguna postura o justamente a estos pasos va bien el movimiento, diría? Yo creo que se están encaminando a evaluar mejor proyectos que estén encaminados a solucionar esto o a utilizar economía circular. O sea que en teoría sí se están encaminando a apoyar este tipo de proyectos. Se dan cuenta que viene siendo también sustentable. Exactamente, sustentable y que además puede generar hasta fuentes de empleo, o puede generar fuentes de alimentos o diferentes actividades, ¿no? Iván, ¿querés hacer alguna otra pregunta? Sí, la última. ¿Cómo se toma el empresario que vos le planteás, en este caso el cervecero? ¿Está predispuesto? ¿Le cuesta un poco cuando le presentaron los proyectos? ¿Fue fácil, difícil? La Cámara de Cervecería Artesanal, la verdad que siempre que le hemos pedido un aval, siempre han sido muy, muy bien, nos han tratado muy bien, nos han dado los avales, tanto la cervecería, la Cámara, así como cerveceros individuales o fábricas de cervecería individuales con las que trabajo, brindando servicios, todos la verdad que siempre han apoyado el proyecto. Todavía como que no terminan de encontrarle la vuelta para encontrarle la utilidad, todavía. Pero hace como 5 años, o ya no sé porque me pierdo con los tiempos, pandemia en el medio, hablando con un cervecero, yo le contaba la posibilidad de que gente de la facultad vaya a hacer sus prácticas a la fábrica. Y me miraban con cara rara, como, ¿qué me está diciendo esta mujer de que vaya gente a hacer prácticas a mi fábrica? Y resulta ser que ahora la mayoría de las prácticas profesionales de la Facultad de Exactas son en fábricas de cervecería. Entonces, como que va cambiando la cabeza y creo que van avanzando hacia aceptar las cosas que se van proponiendo. Genial, bueno. justo entraba mi hermana a abrirme la computadora. Vete a la computadora. Ahora Sí, ya sí, estamos. estoy con la facultad, le digo, estoy haciendo entrevista. Una así para hacer el cierre, la pronunciación del apellido es Gende o Gende, ¿cómo es la pronunciación? Gende. Liesel Gende. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo y por la explicación, doctora Gende. La verdad que es muy informativo y sirve mucho también. Nos quedamos también con el contacto para futuras preguntas también, cualquier cosa que Dale, estemos. cuando quieran. Gracias, chicos. No, por Muchísimas favor. gracias, doctora. Gracias. A ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Iván, esta fue la entrevista con la doctora Gende, ¿no? La verdad que muy linda charla, interesante. Con muy buena lo que contó. predisposición también la doctora. Sí, sí. Muy interesante lo de las abejas. Yo algo sabía, que se utilizaban restos de algunas producciones para alimentar a abejas. Lo de las abejas, como vos decís, no tenía idea y bueno, justamente cada vez se le agrega más uso. Está buenísimo esto también que comentaba que mismo enseñaba a los chicos en los comederos para que lo hagan ellos mismos. Eso también está buenísimo. Y darle empleo también a la generación de trabajo, claramente. Sí. Exactamente. Justamente un tema tan sensible no solo en nuestro país, sino en la ciudad de Mar del Plata. Sí, es Axel. Bueno, creo que hasta acá llega la entrevista por hoy. Hasta acá llegamos estudio con los chicos. Y ahí veíamos la entrevista realizada con esta investigadora del CONICET, muy interesante, por cierto. Y bueno, vos, Bautista, tenías también información para complementar algo que tiene que ver con la cerveza en este caso.
Exactamente, Bruno, porque esta investigación del CONICET se lleva a cabo en un marco en donde se intenta, mediante el bagazo, que son los residuos que quedan en el fondo de los barriles de cerveza, poder hacer harinas y levaduras mediante un proceso de panificación, que lo que viene siendo es poder degranar ese bagazo, que es como si fuera parecido al aserrín al momento del tacto, para poder, como bien decíamos, hacer harinas, levadura y hacer un cuajo de origen vegetal que se puede utilizar para el procesamiento de quesos, que recordemos que el queso actualmente se utiliza un cuajo de origen animal para poder cortarlo y obtener la proteína que da como insumo al queso. Claro, básicamente entonces lo que vos estás diciendo es que no solo se está en este caso cuidando el medio ambiente, si se puede decir, sino que también se está generando como si fuese una nueva matriz productiva, nuevos empleos, una nueva, digamos, manera de producir. Exactamente, porque lo que se intenta con este movimiento es que se produzcan nuevos lugares de trabajo para la comunidad norplatense, que se espera que para 2030 ya haya una fábrica en donde se pueda producir este cuajo vegetal, pero lo que se busca actualmente además es que el bagazo tiene un problema, y es que contiene mucha humedad. Tiene un 80% de humedad, por lo que en 24 horas o menos se produce lo que viene siendo la descomposición, por lo que la solución que están buscando a este suceso es hornos industriales que no cocinen el producto, simplemente que lo sequen para poder utilizarlo de la mejor manera. Claro, y también lo que tiene que ver con la industria de los alimentos. Para eso también recordemos que en Europa, por ejemplo, existe una aplicación muy famosa que es Too Good To Go, que tiene que ver con los alimentos justamente, que son responsables del 10% de emisiones globales de gases de efecto invernadero, y justamente esta aplicación que sirve para comprar, digamos, la comida que estaría sobrando en ciertos restaurantes a la hora ya del cierre. Por ejemplo, un local de comida rápida te ofrece la comida a un tercio del precio a la hora del cierre. Y bueno, también no solo para, en este caso, generar empleo a través de esta aplicación, sino cuidar el medio ambiente con desechos que en este caso podrían no solo afectar el medio ambiente, sino que también pone en juego lo que tiene que ver la economía circular, buscar el uso más eficiente de recursos y pensar también en cuidar el planeta, ¿no? Que es algo que se está poniendo ahora bastante de moda, pero que también deberíamos prestarle atención por las alarmas que estamos teniendo, no solo el cambio climático, el calentamiento global, sino muchas otras cosas que también preocupan. Exactamente. Déjame decirte que, como bien veníamos hablando recién de lo que vos mencionabas sobre el medio ambiente, decirte que el municipio de la localidad de San Cayetano firmó un acuerdo con Necochea y Adolfo González Chávez para que la planta de residuos, basura cero, que se encuentra en la localidad de San Cayetano, empiece a producir lo que viene siendo más producción de plástico, de reciclaje de plástico, reciclaje de vidrio, reciclaje de cartón, y todas las cosas que se pueden reciclar se reciben desde Necochea, desde Chávez y bueno, desde la misma localidad, para luego ser enviada a empresas textiles en Buenos Aires y grandes zonas del país, para volver a reutilizar, porque ese es el sentido de esta economía circular. Residuos que pueden ser reutilizados como recursos para reintegrarse al sistema de producción. Claro, y exactamente, y bueno, también sirve el ejemplo, ¿no?, de este caso de quizás ciudades más pequeñas que también lo pueden aplicar, porque a veces se piensa que tiene que ver con grandes países desarrollados como en Europa o Estados Unidos, que es que se desarrolla este tipo de actividades, pero se puede llevar a la realidad en pequeñas ciudades también de la Argentina. Pero bueno, ya cerramos este segundo bloque de economía circular. Ahora nosotros nos vamos a una pequeña pausa y ya regresamos. Y regresamos para este último bloque. Ya vamos a estar cerrando el programa, pero también estamos de vuelta con Gonzalo para hablar en este caso de la ciudad de Mar del Plata y lo que tiene que ver en este caso con el basural. Sí, Bruno, porque la situación lamentablemente es muy crítica en el basural, y básicamente lo que se planteó en el Consejo Deliberante a través de la Comisión de Ambiente de parte de Acción Marplatense, este bloque es básicamente una nueva visita al predio, teniendo en cuenta la falta de infraestructura y que son más de 120 personas las que comen y trabajan en ese lugar, pero no están teniendo las condiciones necesarias, y básicamente la crítica que hacía Paula Mantero, una de las concejales, es no institucionalizar justamente este espacio que está en esta situación con tanta falta de infraestructura.
Sí, y lo que tiene que ver también en este caso, el basural es un espacio donde se podría desarrollar, y muy bien en este caso, la economía circular, no solo para cuidar el medio ambiente, sino también para la gente que en este caso, como vos decías, come y trabaja allí. Exactamente, me parece un caso muy concreto donde podemos relacionar esto que hablábamos, tanto Argentina como Europa, donde hace falta mucha voluntad política que uno puede trabajar desde lo social, como por ejemplo la gente que lleva los residuos a la Facultad de Ciencias Económicas, pero si no se ve un planteo concreto desde el gobierno, difícilmente se pueda lograr un efecto positivo, además teniendo en cuenta que el presupuesto que tiene el EMSUR, que se encarga en gran parte de este predio de disposición de residuos, es del 10%, es decir, es mucha la cantidad de plata que tiene el gobierno municipal para hacer algo y no lo está haciendo. Bueno, no, claro, en este caso también se ve un ejemplo más claro, como hablábamos también en la ciudad de San Cayetano, bueno, ahora en Mar del Plata, también se puede ver este ejemplo más claro, no sé, ya tenemos que ir cerrando, Gonzalo, si tenés algo más para agregar y para cerrar, lo que fue este programa de economía circular. Sí, para cerrar, básicamente los números que están manifestando desde Acción Marplatense son 120 personas y 20 que están durmiendo en ese lugar en condiciones obviamente inhumanas, sin ningún tipo de infraestructura, y se está pidiendo una nueva visita al predio y, por otra parte, no de Acción Marplatense, sino del Frente de Todos, un nuevo pliego para que se trabaje en una nueva contratación para hacer infraestructura en el predio, teniendo en cuenta que no se tiene mucha confianza en las contrataciones que hay desde 2021 con 3 empresas distintas. Bueno, y eso fue toda la información que tuvimos para darles sobre la economía circular, un tema que se viene y muy fuerte no solo en Argentina, sino en todo el mundo. Pero cerramos este documental por esta edición de jueves. Nos volveremos a encontrar en la próxima edición de Aire Comprimido, justamente el siguiente día jueves. Hasta la próxima.